Hola, bienvenidos a todos una vez más a Monster Tracks. Es un placer volver a teneros con nosotros. Hoy de nuevo os traemos esta serie de entrevistas, videoentrevistas que estamos haciendo tanto a músicos como a ingenieros de la industria, técnicos, pues un poco para saber cómo se lo montan, para conocer su experiencia, para saber sus opiniones sobre ciertos aspectos de la industria. Y hoy en concreto pues tenemos a un talentoso músico que es cantante, actor y compositor, es de la Comunidad de Madrid, es un vecino. Y bueno, pues tiene un recorrido musical muy completo, ya que ha ofrecido su voz tanto en musicales de prestigio como en bandas reconocidas. Ha puesto su voz también a series de televisión, a publicidad. Ha puesto su voz cantada en películas de cine de animación. Y sobre todo, lo que ha conseguido este cantante es cumplir el sueño que cualquier músico desearía cumplir. Y estamos hablando que este músico, este cantante, ahora es la voz principal de una de las bandas de las cuales él ha sido fan de toda la vida. Estamos hablando de Baol Bartot Busara, que es el actual cantante ahora de la veterana banda noruega de hard rock TNT. Y bueno, pues acaba de grabar un disco que acaban de sacar al mercado ya con su voz, se llama 13, lo han sacado a través de Frontiers Music. Y bueno, Baol ha estado presentando el disco en Noruega y ahora está de vuelta, está recién llegado. Y nada, un placer tenerte con nosotros. Antes de que continúes, pues eso, con la presentación del disco por Europa y por Japón, pues te queremos hacer esta entrevista, ya que estás aquí de descanso. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, un placer. Para comenzar la entrevista, empiezo con una pregunta un poco así ambigua y genérica. ¿Para ti qué es el sonido? El sonido. A ver, si te hablo de lo que yo considero en plan de lo que a mí me gusta o de lo que podría llegar a tocarme más, a ver, te podría decir, es esencial, el sonido es esencial. Es una parte absolutamente importante y es casi, fíjate, por ejemplo, en el cine, el sonido es casi igual o más importante que lo que se ve, porque sin una cosa no puede existir la otra. Se complementan al 100%. Por otro lado, mira, una pregunta que me interesa mucho saber de los músicos. Cuando vais a elegir un estudio de grabación, ¿cuáles son esos aspectos que más valoráis o que necesitáis que sean de vital importancia para elegir un estudio? Hombre, en mi caso, yo instrumentos solo he grabado en casa. En estudio solo he grabado voces. Y te puedo hablar desde el punto de vista de la voz. He grabado en muchos estudios, pero me he sentido a gusto en muy pocos. Y no hablo de... Porque claro, yo suelo llegar, me coloco los cascos, a lo mejor hacemos un balance de niveles o lo que sea, a lo mejor te digo, pongo un poquito más o un poquito menos de reverb o lo que sea, pero hay estudios en los que incluso teniendo yo la posibilidad de ajustarme y de intentar pedir lo que a mí me suele gustar, no me encontró a gusto y eso desgraciadamente se traduce en una, por lo menos desde mi punto de vista, una mala interpretación. Luego escucho esas cosas y digo, noto que no estoy ahí en mi elemento, pero en otros estudios, por ejemplo, no sabría decirte por qué, pero estaba perfecto para mis oídos, que eso es tan subjetivo que yo que sé. Es decir, que lo primero Entonces, que estás valorando es el sentirte tú a gusto, pero claro, tampoco sabemos muy bien por qué ocurre esa magia en la cual tú llegas a sentirte en un estado cómodo para poder transmitir y olvidarte de que estás grabando, ¿no? Y simplemente... claro, yo no sé si es cuestión del equipo que tengan allí, de los previos que tengan de voz o de qué, pero ahí pareciera. Me gustaría hablar con otros cantantes que hubieran estado en los mismos estudios que yo para poder comparar, ¿no? Pero pareciera que hay estudios que están como mejor preparados para cantantes y otros que tienen un equipo más o menos estándar, que no tiene por qué ser malo en absoluto, pero no se les puede sacar tanto jugo a lo mejor, ¿sabes? ¿Crees que quizá es el papel del técnico en sí? Porque me has hablado del equipo. ¿El papel del técnico hace factible el que tú te sientas cómodo o no? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, hombre, si das con un técnico que tiene mucha experiencia con grabando voz, por ejemplo, voz cantada, quiero decir, pues probablemente
sepa mejor cómo explotarte bien y cómo ponerte un sonido con el que tú estás cómodo para poder sacarle máximo rendimiento de ti, ¿sabes? Ajá. Imagino que si un tipo que está especializado en grabar guitarras, pues a lo mejor graba correctamente voz, pero no puede sacarle el rollo, ¿sabes? Otra pregunta. Para Uh-huh. ti, cuando la gente habla de productor musical, productor, ¿cuáles dirías tú que son las funciones de un productor? Y ahora que estás recién salido de una grabación, ¿verdad? A nivel Uh-huh. gigantesco, quizás hayas estado en contacto con productores y me puedas contar cuáles son las funciones de estos productores o lo que para ti son las funciones de un productor, vaya. Claro, un productor, tal y como yo lo veo, se encarga muchísimo menos o incluso nada de la parte técnica y se dedica a la parte artística, a sacar la mejor versión de lo que puedes dar tú en una toma, ¿sabes? Y a indicarte por dónde ir, por dónde no ir, siempre y cuando se haya puesto las pilas con la banda, conozca el sonido de la banda y sepa para dónde tiene que tirar. Entonces, tiene que dirigirte, tiene que motivarte. No tiene nada que ver con la parte técnica, por lo menos así lo veo yo. ¿Crees que hablamos el mismo idioma los técnicos y los músicos? Oh. ¿En estudio o en directo? Bueno, dime de las dos. Porque hay diferencia. Pues cuéntame sobre las dos, muy interesante. Sí. Te diría que me pasa como la primera vez que estuve en un musical y empecé a ensayar con bailarines. Y yo pensaba que hablábamos el mismo idioma, los músicos y los bailarines. Al fin y al cabo trabajamos con música. Pero mientras yo pensaba en estrofas, estribillos y partes A y partes B y puentes, ellos hablaban de ochos. En el quinto 8 viene no sé qué. Y yo, ¿qué coño es eso? ¿Dónde está el quinto 8? Yo sé, estribillo, segunda estrofa, donde la frase dice no sé qué. No tenían ni idea de lo que decían las frases. Pensaban de otra manera totalmente distinta. Y es muy probable que a los técnicos les pase lo mismo, que piensen de manera diferente a los músicos. También es cierto que muchísimos técnicos son músicos también. Entonces, esa parte ayuda bastante. De hecho, yo creo que, vamos, no he hablado con todos los técnicos que conozco de su vida, pero me parece que no conozco ninguno que no sea músico, o lo haya sido. Pero Entonces, a ver, que se me va. no me queda claro. ¿Hablamos el mismo idioma? Entonces, sí, no. Estamos hablando de lo mismo, pero utilizando terminologías diferentes. Creo yo, sí, porque muchas veces yo no me sé comunicar con el técnico, porque ya no es una cuestión de, a ver, me oigo mal por la voz, por el monitor, perdón. Y el tipo me dice, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Más volumen? Y yo, no es una cuestión de volumen. No te sé decir, o sea, necesito que él venga y lo escuche para saber qué es lo que pasa. Entonces, muchas veces hay una especie de desencuentro ahí, ¿no? ¿Qué sería una buena grabación musical? ¿Qué cualidades debe tener una buena grabación musical? ¿Te refieres al resultado o al proceso? Al resultado. Pues, bueno, simple y llanamente sería una grabación en la que el músico esté satisfecho con cómo suena y con cómo lo ha desempeñado. O sea, porque muchas veces pasa, bueno, y aquí me voy a ir a la parte de directo, que en general hay muchos técnicos de directo que hacen sonar a la banda como a ellos les gusta, no como a la banda quiere. No, es que tienes muchos agudos en la guitarra, digo, ya, pero es que mi sonido es este, ¿sabes? Entonces, yo creo que una buena grabación es una grabación en la que principalmente el músico o el productor están 100% satisfechos y el técnico no diga, esto es un truño que tiene ruido, ¿sabes? Obviamente. O algo así. Y yéndome a algo más que no sea un proyecto personal. Es decir, cuando tú escuchas un disco y dices, qué bien suena, ¿por qué dirías que suena bien? Y quiero el punto de vista justo de un músico. Esto tiene que ver un poco con la pregunta anterior o de dos anteriores, la del idioma.
pero no quiero realmente un punto de vista del músico. Cuando escucha un disco y dice, ¡jo, cómo suena! O mira qué bien suena este disco que nos han grabado. O, quiero decir, no tiene por qué ser el tuyo, pero puede ser cualquier otro disco que tú digas. Esto suena como un cañón. Y ahora te hago un poco recapacitar por qué crees que suena como un cañón. Vale. A ver. Principalmente está el gusto de cada uno. Pero luego sí que es verdad que hay obras maestras de la historia de la música que, salvo 4 taraos, todo el mundo dice, eso suena del carajo. ¿Y por qué suena del carajo? ¡Uf! Claro, uno diría, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha sido un momento mágico de los músicos? ¿Ha sido un momento mágico de los técnicos? ¿Qué ha pasado? Yo creo que ha sido un momento mágico de todo el mundo. Se han alineado los astros y ahí ha coincidido todo. Y probablemente haya habido algún tipo de innovación. Hayan innovado en algo, que es lo que ha hecho que ese disco suene diferente y tenga una identidad propia, ¿no? Y ya que estamos en esto, dices, ha habido unos discos que todo el mundo dice, nómbrame algunos. ¿Qué discos, por ejemplo, para a ti te han tocado el corazón? Dime alguno. Así que ahora recuerdas que digas, ¡buah! A mí me cambió la vida. Cuando escuché este disco me cambió la vida. Claro, igual te suelto cosas que no conoce ni Dios también, pero bueno, te diría, por ejemplo, el único disco de Jeff Buckley, el Grace, que me parece una obra maestra soberbia en cuanto a sonido y en cuanto a contenido. O sea, me parece brutal. Parece que suena súper natural, los instrumentos suenan súper naturales, súper ahí, como si estuvieran tocando ahí al lado tuyo. Y las composiciones me parecen brutales. Y la producción también me parece muy buena. Todos esos arreglitos raros que hay por ahí, que probablemente no sean del autor, que sean del técnico, del productor que iba diciendo esto aquí, esto aquí, esto aquí. Como que dándole vidilla también. Pues te diría también que A Kind of Magic de Queen, a pesar de que tiene un sonido muy ochentero, me parece que dentro de su contexto es un discazo, con unos temazos acojonantes. ¿Y qué pasa con No Quarter? Que tenías una banda tú que se llamaba No Quarter, ¿no? No Quarter Band, sí, que me vas a preguntar por Zeppelin, ¿no? El Zeppelin 3. Lo digo porque curiosamente, es que me he acordado, de repente, no lo tenía nada preparado, me he acordado porque el otro día lo puse como ejemplo, como un temón, uno de los temas que a mí sí que me parece que tiene un sonidaco, de repente. Y ahora te tenía enfrente y me ha venido a la mente. Y digo, pues a ver, si incluso tenía una banda que la había nombrado así, pero a lo mejor no era porque te tocó la fibra ese tema. No lo sé. No, pero mira, fíjate, o sea, la coña con esa banda es que éramos una banda de tributo a Led Zeppelin, nos llamábamos No Quarter Band, no se lo puse yo el nombre, y nunca tocamos ese tema. Había gente que decía, ¿pero qué? ¿Pero cómo? Nunca tocamos ese tema, no llegamos a tocarlo nunca. Era súper curioso. Es que, claro, siempre nos quedábamos con, hay que poner este, hay que tocar este, hay que tocar aquel. Era imposible, era imposible. Haríamos conciertos de 5 horas. Sí. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo te gusta a ti escuchar música? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo la disfrutas? Vale. O sea, el formato en el que más la escucho es en el coche. Pero como más me gusta es en el salón con la cadena a toda hostia. Yo no soy un tipo de auriculares. A no ser que tenga que analizar algo, no soy de auriculares, por mucha calidad que tengan. A mí me gusta que me venga el... Igual que en los conciertos, necesito caña en los monitores. El in-ear vale para cositas por ahí, para fidelidad y tal, pero me gusta que con unos buenos altavoces, ¿no? Con una buena cadena. Y en CD, a ser posible, o cinta o LP. Nada de MP3 ni cosas raras de estas. Que no, y ya para acabar, que además hemos estado hablando antes lo has comentado, ¿tú crees pero bueno, ya lo has respondido, pero ahora profundizamos un poco. ¿Tú crees que los técnicos tenemos algo de músicos frustrados? Bueno, muchos son músicos frustrados y muchos siguen siendo músicos.
El músico frustrado, yo lo entiendo desde el punto de vista de un tipo que iba para músico y no pudo dedicarse a la música. Y dijo, ¿qué es lo más... ¿Qué es dentro de la música a lo que me puedo dedicar? Pues a la parte técnica, pues de puta madre. No me refiero a un tío ahí amargado, ¿sabes? Cuando hablo de músicos frustrados. Hay muchos técnicos que tienen la suerte de poder seguir siendo músicos, de compaginar las dos cosas, y hay técnicos que no, o que directamente se metieron en ese rollo. Yo tengo un amigo que es un técnico de directo bastante potente, que está con mucha gente, que se llama Héctor Martínez, que no sé si lo conocerás. Ha sido técnico de muchos artistas así bastante gorditos y tal. Y el tipo yo lo conocí, empezamos juntos en la misma orquesta, él era el baterista. Y cuando empezó con lo de técnico, directamente le aparcó la batería. Dijo, hasta aquí hemos llegado, esto no va por ningún sitio, me dedico al otro que me gusta más. Y ahí está. Y al revés, ¿crees que ocurre? Quiero decir, a lo largo de la historia hay muchos músicos que se han montado su propio estudio de grabación. ¿Puede ser esto que sea una parte ahí que tienen frustrada? Cuando hablo de frustrado yo tampoco me refiero a algo negativo. Simplemente se conoce así, lo comento así y me hace gracia el nombre, ¿no? Y lo uso. Pero es verdad que yo tampoco lo veo como algo negativo, ¿no? Sino que me refiero que para ser técnico tienes que ser músico, esa era la pregunta, y al revés, hay músicos que de repente les gusta meter ahí la cabeza en la parte técnica, o es una cuestión de desconfianza quizás, Bueno, ¿qué opinión tienes al respecto? claro, no, yo creo que cuando un músico se monta su propio estudio, principalmente es para grabar él sus cosas a su ritmo y a gusto. No Igual. creo que haya muchos de esos, los hay, pero no creo que haya mucho porcentaje de músicos que tienen su propio estudio que a la hora de grabar un disco tiren con lo que ellos han grabado ahí, o sea, lo hagan todo ellos. Sí, me Al fin y al refería a cabo, gente como Metallica, Franz Zappa. Tú sabes que hay muchos artistas a lo largo de la historia pues que se han montado un estudiaco. Y cuando hablo de estudiaco, hablo de estudiaco. Y yo no sé el caso de TNT, cómo se lo tienen montado, pero por lo que he visto tienen un estudiaco ahí montado también, ¿no? Y yo no sé si... fíjate, eso es una... me viene como ejemplo que te cagas para esta pregunta, porque, claro, Ronnie, el guitarrista de TNT, el miembro fundador, pues yo creo que hace pues, bastantes años, como 15 o 20 años, el tipo se montó su estudio. No es su estudio para él, porque además él no es técnico en absoluto. O sea, él tiene su estudio en su rancho en Noruega, lo tiene petado de curro siempre. Siempre hay bandas grabando discos o grabando maquetas. Hay muchos artistas conocidos grandes de Noruega que graban allí o que han grabado allí. Y cuando graba TNT, o sea, ese estudio, digamos, va pegado a su técnico. Tiene el técnico de siempre ahí y cuando Ronnie necesita grabar cualquier cosa, está el técnico ahí para grabar. O sea, Ronnie no se ocupa en absoluto de la parte técnica. Tiene un estudio ahí que es impresionante. Está montado en un ¿cómo se dice? En un granero del siglo XVII, todo madera. Todavía huele a madera y tiene mogollón de años. Es una pasada. Y el tipo, ya te digo, simplemente toca. No se ocupa para nada de la parte técnica. Es decir, que puede haber ahí, ya por curiosidad, una limitación en cuanto a los músicos tengan que ir a un estudio ajeno a grabar, a soltar ahí el arte, digámoslo así, en unas horas concretas y de manera rápida. Y esto puede ser una alternativa que se han buscado muchos músicos para estar con el cuerpo mejor preparado y esperando a que surja un poco mejor el arte. ¿Podría ser? Puede ser. Hombre, lo que es un hecho es que un músico profesional que se dedique a esto, ¿no? Que trabaje con artistas y tal, no creo que tenga el tiempo y los conocimientos para dedicarse a ser técnico al mismo nivel que es músico. Entonces, tener un home studio en casa o montarte un estudito y tal y grabar así como me grabo yo mis maquetas o lo que sea, en plan un poquito de ecualización, una puerta de aquí, allá, no sé qué, en efecto, pum, y fuera.
eso no tiene nada que ver con estar en un estudio con una mesa de mezcla de 64 canales y con equipo ahí. ¿Qué haces, gato? Espérate, quietas. Con el equipo que me ha movido el foco. El gato. Claro, o sea, para hacer las cosas en condiciones, o se pones las pilas o vas a que lo haga uno que sabe. Porque es lo que digo yo, para grabarte así, para escuchar tú o para pasar material a los demás o lo que sea, pues está muy bien tener tu propio estudio, pero no se puede, o sea, igual que un técnico que es solamente técnico no puede darle lecciones de guitarra a un guitarrista que es guitarrista, pues estamos en las mismas, o sea, tienes que ser muy técnico para poder manejar un estudio bueno y sacarle jugo a lo que se graba ahí. Pues muy bien, pues hasta aquí ha llegado la entrevista y nada, muchas gracias por atenderme y nada, ha sido un placer charlar un ratillo contigo y conocer tu punto de vista al respecto. Ya has ofrecido muchísima información que seguro que nos va a servir para tomar nota e intentar un poco pues facilitarle las cosas a los músicos, todos los que nos dedicamos a la industria de la música en la parte técnica. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ti, hombre. Un abrazote. Cuando queráis. Un abrazo, chao.